Edición 2026 de Tecate Pal Norte, con nombres como Tyler, The Creator, Guns N' Roses, The Killers. Es el segundo Tecate Pal Norte que cubrimos en este canal, así que vamos a ver qué experiencias nos ofrece. Outfit listo, vamos a rockear. En el capítulo anterior, Qué diferente se ve, ¿no? Qué diferente se ve con el escenario ahora sí, como estábamos al principio. Bienvenidos a una nueva edición de Tecate Pal Norte, ahora en 2026. Tenemos muchas misiones, pero con un principal objetivo, que es visitar este distrito de Tecate. Ya pasamos esta misión, vas a la perla, la tienda de miel, solo que se tiene que hacer para disfrutar al máximo un día aquí en el Tecate Pal Norte, que es prácticamente el festival más grande del norte de México, uno de los mejores aquí a nivel nacional. Están escuchando bien, pero de tanto ruido que hay aquí atrás, el escenario principal, que es el que vamos a tratar de estar todo el tiempo. Amigos, ¿a quién venimos a ver principalmente? The Warning, y luego si nos da tiempo vamos a ir con Caigo. Hay muchísimos artistas que tenemos que ir a ver. Guns N' Roses para cerrar con broche de oro en la noche. Salió el sol, porque iba a estar poblado y con probabilidad de lluvia, pero si llueve no ves el rey, bueno, esto va a ser impresionante. Es un contador aquí de las cosas que hemos probado. ¿Cuánto tiempo te tardas? Seguridad, logística, vamos a platicar un poquito con la gente y vamos a tratar de disfrutar el festival al máximo. El tema, chicos, yo quiero disfrutar de Warning ahora sí sin grabar. Quiero disfrutar de Warning ahora sí sin grabar en todo el escenario, porque ahora toca disfrutar. Entonces, estamos a nada de Warning, aquí está el escenario principal, está tocando Pat Patú. Mientras vamos a hacer todo el rush de actividades, vamos a ver el itinerario para que ustedes tengan la experiencia completa, ¿no? Para que quede registrado, esta fue la primera cosa que nos dieron. The Warning salía a las 4:30 de la tarde, así que teníamos que elegir entre Distrito Tecate, la tienda de merch o actividades. Vamos a tratar de tardarnos lo menos posible aquí. Aquí están las camisas, pins y llaveros. Al de acá tiene un diseño chido, ahí les dejo más o menos los precios. Y aunque queríamos seguir viendo, tendríamos que ir a la siguiente parada porque tenemos que completar la misión Distrito Tecate. Lo que están viendo a continuación es lo que terminamos comprando. De volada se va. No, llenísimo, amigos. Vamos a ver cómo está el Distrito Tecate porque el Distrito Tecate está al lado del escenario principal. Equipo pan. En la parte de arriba hay un merch, también la venta del Google, se ve con el escenario, pueden hacer stickers con sus ganas y todo, chingón. Entonces, en la parte de arriba ya es donde le dan lo que es el sombrero conmemorativo, ya personalizado con su inicial. El equipo pan, bro. Ni sabíamos que nos íbamos a ver. Es un poquito de la vista de Distrito Tecate. Más arriba nos van a dar un poquito más de actividades. Estamos grabando todo el recorrido. Es una de las paradas estrictas que teníamos que hacer aquí. Entonces, vamos a ver cómo sale. En esta edición del Pal Norte, en este constaba el primer piso del Distrito Tecate, con una máquina de juegos para ganarte premios, un salón para hacerte fotos y mostrar tus propios stickers, la vista desde el primer piso y un lugar para casarte. Es para casarse. Y si no se quieren casar, no, amigo, va a tocar reforzar la amistad. Es contrato de compas, aclarando. Puro compa, Puro compa. Tecate. Por la acta notariada de la banda, se tomará formalidad de este documento para que se lleve en tiempo y forma su siguiente viaje a esta pachanga reunión. Por medio de la notaría de Distrito Tecate y del Padre Pelos, tomará formalidad del siguiente documento para que se cumpla y si no se le castigue al que cancele de último momento. Felicidades, feliz Navidad. Se puede empezar. Me ofreció el señor una tortilla, no sé si era todo el paquete, pero ya agarré todo el paquete.
Vamos a tener que echarnos de estos chicharroncitos de los Ramos. Es el tercer nivel del distrito de Tecate, todavía falta arriba, que creo que allá es donde nos van a dar el sombrero. Pero pues bueno, con esta vista, unos chicharrones, pero mira. Espero que no esté muy duro porque si no batallo con los brackets. Nivel de picante. 0 porque pues somos mexicanos, no pica nada, pero está buena. Sí, estábamos terminando el segundo nivel del distrito Tecate y como pueden ver la gente ya se estaba acumulando. Íbamos a contrarreloj porque faltaba ya poco para que se acabara el concierto de Patti Cantú. Pero finalmente un rayo de esperanza nos iluminó. Los sombreros eran limitados en el tercer nivel, pero afortunadamente fuimos de los que alcanzamos. En la personalización se le pueden poner 2 caracteres. Ahí está, mira, trabajando. Muchas gracias. Misión Distrito Tecate completada. Una de las principales que teníamos aquí pendientes por completar. Pues es que es un rush, maldita sea, pero miren la vista. Está padre, estaría padrísimo vivir un concierto aquí, pero tenemos que ir a esa multitud, tenemos que meternos lo más que podamos porque ya se viene The Warning. Así que sí, nos aventamos medio show de Patti Cantú, pero aquí les tengo que decir algo. Mientras estamos viendo colocar la logística de los instrumentos de The Warning, tenía que pasar la mala noticia dentro del blog del Pal Norte, y es que no se grabó nada de audio por la emoción que teníamos. Dejé conectado el receptor al puerto y no se grabó el audio de todo lo de The Warning. Pero bueno, prácticamente lo disfruté más en vivo porque así se tiene que disfrutar un concierto. Tuvieron la sorpresa de tener como invitada a Patti Cantú para cantar ¿Qué más quieres? Nos regalaron 2 sencillos como Ritual y Ego que todavía no salen, y por supuesto la energía del público fue brutal, así como las hermanas Villarreal. Tenemos esta espectacular toma con los fuegos, tocaron Kerosene, tocaron Evolve, el setlist lo están viendo en pantalla. Nosotros gritamos con todo al unísono con Pau en el grito de Evolve, a pesar de haber salido del distrito Tecate a la hora que pusimos en pantalla. Ahí está, pueden ver el grito. Bueno, qué bueno que no se escuchó en ese momento, ¿no? Porque el grito sería impresionante. Y aquí está la toma de Dani con el fueguito saliendo. ¡Fum! Ahí está, es el ritmo impresionante de Automatic Zone. La verdad es que las guaguas siempre dan un show 10 de 10. Tremendo show de The Warning. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Tu primer concierto de The Warning, ¿no? Es me cae el sombrero. Es mi primer concierto para verlas en vivo, pero para mí 10 de 10. 10 de 10. Tremendo el ambiente. Con 2 misiones del itinerario terminadas, lo que uno normalmente diría que seguiría sería comer, pero aún teníamos mucho por hacer. Vamos a hacer uso de un locker. Eso también lo pueden, es parte del festival, pero sí se tiene que reservar. Hay muchos lockers, pero hay muchas personas también, entonces evidentemente yo creo que sí se acaban la mayoría o todos. Ese es el espacio, pero la verdad es que sí hace un paro, sobre todo si es que estás comprando merch, ¿no? Mira, no sé si se va a escuchar, pero esto es parte, ¿cómo lo digo? O sea, literalmente lo tenemos que hacer, ¿no? Visitar todos los escenarios, mostrarles, ¿no? El punto de vista de cada uno de ellos. Este es el Tecate original. Bueno, como parte de otra anécdota memorable de que no se grabó el audio, aquí tenemos el punto de vista del escenario Fusión, que para nuestra mala suerte no estaba tocando nadie cuando lo visitamos, pero se ve muy bien. Y en esta ocasión tenemos también la perspectiva del nuevo Pilos Bar, que esto sí fue una diferencia conforme a la edición anterior. Está situado donde antes era la Villa Maravilla, y aquí tocaron los Payasónicos. Una de las paradas obligatorias, ¿no? Y que también hay que checar a ver si son de manera diferente: los baños. Mira, el festival pasado no vine a los baños, literalmente en todo el festival, mejor no grabo ahí, pero esto es lo que es un baño, en general, obviamente. Sí. Pasado mediodía en el festival, sí, se va rapidísimo y ya he tomado unas fotitos. Precisamente nos faltaba por visitar 3 escenarios más. Conociendo nuevas bandas en el Pal Norte. Ya hacía falta, maldita sea.
Aquí se puede rellenar un agua, es otra cosa que gastamos, son 100 pesos más, pero la neta, No hay agua. no hay agua. No me digas eso, que compramos bolsas y no hay agua. Bueno, toca rellenarla, lo bueno es que son 100 pesos, pero pues ya tienes agua infinita. Ya viene hidratar. Un escenario más por estar y luego nos vamos nuevamente para el live porque ya va a empezar El Club Social Kia siempre es encantador, que hay que decir que también cambió su aspecto físico respecto al Pal Norte anterior, en donde te dejamos el diseño anterior, el cual me gustaba más. Pero bueno, antes de cerrar con Kaigo y Guns N' Roses teníamos que hacer varias actividades. Una de las cosas lógicas que tienes que hacer aquí, rueda la fortuna. La vista por arriba es magnífica, caray. Islas de merch, sí, se nos olvidó mencionar que también puedes encontrar pequeños stands en donde puedes encontrar más merch sobre artistas, aparte de la grandota que vimos al inicio en la nave Lewis. Estamos viendo un rato a Simple Plan. Estoy literalmente hablando con el micrófono pegado a ver si se escucha. Pero se nos ha ido el día rapidísimo, ¿eh? No hemos comido, no hemos hecho actividades, que son esas dos cosas que nos faltan del itinerario. Sé que iba a estar tan lleno aquí en el Tecate original, pero nos surge, o sea, creo que tenemos que ir ya a hacer actividades y después de ahí comer rápido y luego irme a ver a Kaigo. Antes de ponerles el pop del conciertazo de Kaigo, hay que aclarar que sí comimos y sí fuimos a algunas actividades, pero creo que podemos decir que dentro de un festival, siempre el concierto de un DJ se disfruta de manera excepcional. Con el contrarreloj encima era tiempo de divertirnos en unos stands, pero si las filas eran enormes al principio, creo que fue mala idea dejarlo para la noche. Aún así, tuvimos tiempo y posibilidad de probar alguno que otro jueguecillo por ahí. Gracias. Bueno, quizás no nos ganamos nuestro coffee a través del armado de un rompecabezas, pero sí que tuvimos la oportunidad de probar una gran bebida gracias a este extraordinario barista. Terminando así con este pop de lo que pudimos alcanzar a probar de algunos de los stands, recuerda que dentro de todo el festival puedes encontrar stands de tus marcas favoritas para poder acceder tanto a beneficios, a productos, a juegos estilo feria o a vistas como las que estás viendo en pantalla. Estamos disfrutando de un café. La verdad fue muy espumoso desde la vista de, bueno, como habías visto antes, de Kia. Bueno, estamos cumpliendo muy bien con el itinerario, faltan pocas actividades y tenemos que hacer de todo, pero es que con un día no se puede. Tratamos de disfrutar, pero mediante el rusheo también disfrutamos de este rusheo. Y después de eso comemos, no hemos comido prácticamente por estar disfrutando de todo el festival. Y luego cerramos con Kaigo
Y después de Caigo Guns N' Roses, después de Guns N' Roses, estamos del Club Social Kia. Así que salud, y ahorita también reaccionamos con los precios y todo de la comida. Sí, para este punto no teníamos ni idea de qué hora era y ya faltaban cerca de 30 minutos para Caigo. Así que como en el rusheo de este timelapse para que puedas ver toda la cantidad de food trucks que había, y además esta no siendo la única área de comida, sino que podrías encontrar otras dos, la poderosa Ramos volvió a aparecer. 9:03, tenemos como 15 minutos para comer de lo que nos decidimos. Ya tenemos, brother, el diseño del vaso. Es el que le tocó a mi compadre Memo. Y acá tenemos el otro diseño. De hecho, ya eran los únicos que quedaban. ¿Qué tal está la pizza? Pizza de chicharrón. Hasta el momento le doy un 9. Excelente. Hay un 9 y ahí yo pedí algo que se llamaba short rib con papas, se supone. Se alcanza a ver. Se supone que debía traer papas, pero bueno. Ya sé que con el tema del ajetreo del festival pasan cosas raras aquí y ni modo. A puro chicharrón tocó en el distrito Tecate y ahora otra vez. Pero pues bueno, tenemos que comer rápido porque sigue lo de Caigo y ya está llenísimo el escenario principal. Entonces vamos a dar una vuelta por allá y terminamos con Guns N' Roses. De hecho no nos dio tiempo ni siquiera a hacer lo de las entrevistas. A ver qué logramos terminar de grabar. Se está viendo un poquito raro, ¿no? Pero bueno, a ver qué logramos terminar de grabar. Les grabaré un poquito de lo que sí va a ser el concierto de Guns N' Roses porque ha valido la pena, ha valido la pena venir hasta acá. No con los chicharrones, lamentablemente, pero espero que al menos estén buenos. What is beyond us, the seas and the stars. You are seeing wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. When I was 7, I'm older. Didn't know I was lost. Hey, 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 hey. Feel the change in me tonight. Desire. Hearts are alive. And when they Luego de un concierto tremendo por parte de Caigo, era momento de cerrar con broche de oro. Y aunque ya no teníamos voz, la verdad es que sí estábamos impresionados de que aún así, a pesar de que estaba llenísimo el escenario principal, logramos a poder tener un buen lugar. Y bueno, qué decir de estar viviendo un concierto de estas leyendas por primera vez en la vida y que empiecen con esta canción. Welcome to the jungle.
Y sí, luego de cerca de 12 horas, porque prácticamente llegamos a las puertas desde que se abrieron el festival, y no pudimos quedarnos hasta el final, nos hubiera gustado, pero teníamos el amarre de los lockers, porque sí, te piden recoger tus cosas antes de la 1 de la mañana. Entonces, prácticamente, a pesar de disfrutar de gran manera el concierto de Guns N' Roses y poder escuchar, aunque sea a lo lejos, Sweet Child of Mine, se saca de esto una conclusión de que un día no es suficiente para disfrutar. Sí se disfruta a su manera, en un rusheo, como lo dijimos. Pero de eso que tanto disfrutas, se te pasa rapidísimo y no puedes explorar todas las actividades en un solo día. A ver cuánto nos tardamos en salir de aquí hasta allá. Nos quedamos por aquí, y estamos... Wow, ustedes lo vieron en 15 segundos, pero eso fueron 8 minutos de caminata desde donde estábamos. Y como dijimos, cerremos como tradición en los Pal Norte en el Club Social Kia. Aquí no se preocupen, la fiesta y el ruido del Club Social Kia era demasiado que incluso ni con el micrófono cerca era entendible lo que quería decir en esta parte. Con el pop de todo lo que pudimos conseguir en esta edición del Pal Norte, nos despedimos de una edición más, la del 2026, siendo que había 3 lugares en el concierto que queríamos disfrutar, 3 artistas a los que principal veníamos a ver, y el tiempo restante, que aunque parezca mucho, realmente se va de manera espectacularmente rápido. Y eso es, o quiere decir, que si se va rápido es porque también lo estás disfrutando, y nosotros haremos lo posible, porque en 2027 logremos tener la perspectiva de 3 días. Vamos saliendo del Pal Norte, ya finalizamos. Básicamente hicimos todo lo que se pudo hacer en un día. La verdad, tú puedes disfrutar de lo que sea, de lo que quieras en un día, como tú disfrutes el festival. No importa si quieres venir un día, 2 días, 3 días, pero sácale el máximo provecho para que puedas disfrutar, o sea, que te vayas satisfecho, ¿no? Que te vayas satisfecho del festival, que es lo que más importa. Cómo cambió la temperatura también. Y yo creo que con eso nos vamos, ¿no? Con eso nos quedamos, que nos vamos satisfechos de esta buena noche. No cumplimos al 100 con el itinerario, pero es que con un día no se puede tampoco, es prácticamente imposible. Pero ya para las otras ediciones, a ver si nos animamos para los próximos Pal Nortes. La luz del Telcel nos despide. Sí, pues eso, que un festival no es solamente música, sino que es un lugar en donde todos juntos estamos compartiendo la misma frecuencia y disfrutamos del mismo momento, del lenguaje, prácticamente el lenguaje de amor que es la música. Así que, pues bueno, yo les traté de grabar un poquito de nuestra experiencia y no sé cómo va a estar editado, pero pues, bueno, ya ahí vemos qué hacemos con los 1000 clips. Bueno, pues ya estando aquí literalmente en la casa, no dije la frase bien al final, que toc, acabo de ver. Aquí los traigo para que no se vea como si estoy leyendo, no, si lo estoy leyendo literalmente. Porque lo tenía escrito en forma de guión. Era, un festival no es solo música, es un escape colectivo donde por unas horas todos vivimos en la misma frecuencia. Todos estamos en la misma frecuencia, básicamente, pues, con este lenguaje universal que es el mejor lenguaje del mundo y que es la música, ¿no? Que todos podemos entender. A eso me quería referir. Pero bueno, ya estamos con el rush de ya irnos. Ya para ese entonces no tenía un poquito de voz, pero bueno, ya he descansado un poco. Si vas solamente un día y quieres hacer todo, creo que sacamos la conclusión de que si en ese día vas a ver también a alguna banda, algún artista que tú quieras seguir, y aparte quieres hacer todo lo demás, no vas a alcanzar. Yo creo que no vas a alcanzar, porque obviamente pues pierdes una hora, no pierdes, la disfrutas una hora de a quién quieres ver. En este caso nosotros queríamos ver a 3 principalmente, que era The Warning, a Kygo y a Guns N' Roses. Entonces, prácticamente teníamos que hacer todo, o sea, una buena parte al inicio y luego después ver a The Warning y luego otra parte y luego comer y luego disfrutar actividades y luego estar todo listo para tener un buen lugar para ver a Kygo también, que era lo que íbamos a cerrar, ¿no? Y ya de Kygo, que cerraba, ya no nos podíamos mover porque ya seguía Guns N' Roses, ¿no? Entonces fue un rush tremendo, pero del itinerario al menos esperamos que cumplimos estas actividades y fue una gran experiencia. Creo que ir a los 3 días sería lo ideal si quieres vivir completamente la experiencia del festival, y creo que yo lo dividiría, por ejemplo, un día para disfrutar a quien voy a ver,
comer y pasármela tranquilo. En mi caso, como grabo contenido, otro día sería para grabar contenido, entrevistas, todo esto, ir por los escenarios y, no sé, hacer dinámicas con la gente. Y en el otro día, actividades de estos stands que hay de comida y de absolutamente todo. Y esperemos que en el siguiente Tecate Pal Norte 2027, que son 15 años, cumple 15 años el grandísimo festival. Pues vamos a estar ahí, ojalá. Primero Dios, primero la vida, como así lo quiera. Y les vamos a traer un videazo de los 3 días. Esperemos que vengan increíbles artistas. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado este vlog y nos veremos con muchísimo más, porque recuerden que les había dicho que este vlog inicia la temporada del mundial. O sea, de aquí para adelante y hasta que se acabe el mundial va a haber videos cada semana relacionados con el mundial. Así que no se despeguen. Yo soy Iván. Chao, chao, chao.